Habíamos quedado justamente el martes en esta revisión de estos sustratos neurales que habíamos comentado que son muy importantes de conocer porque finalmente simplemente mediante la ejecución que realice el niño, nosotros vamos a ser capaces de observar y de poder entender cómo se está manifestando en cuanto a lo que es la producción propia de cada uno de los componentes que están alterados, por ejemplo, en su aprendizaje, ¿no? Entonces, esta correlación que se hace entre el componente disfuncional y entre el componente que tiene propiamente el sustrato neural disfuncional, pues es interesante para poder realizar un diagnóstico también adecuado. En el caso de la lectura, habíamos revisado justamente que existen algunas áreas específicas, las cuales bien decíamos que si bien no tienen una lesión adquirida propiamente, tienen sí la cualidad de que están sufriendo pues de un retraso en realidad de orden madurativo en aquellos cuerpos neuronales y también aquellas vías neuronales apropiadas para lo que es, por ejemplo, pues la lectura. Para el caso de la escritura, tenemos sustratos también propiamente que competen a la escritura y sabemos que pues este fenómeno como tal es un fenómeno muy complejo, ¿no? La escritura se ha considerado justamente como una de las actividades muy complejas, al igual que la lectura. Si bien veíamos que la lectura, por ejemplo, tenía sus propios sustratos y compromisos propiamente neuronales, la escritura como tal se recomienda en muchos casos para poder desarrollar y ejercitar redes complejas también de funcionamiento neuronal. Entonces, la acción de escribir justamente en sus diferentes modalidades considera pues la utilización de una serie de atributos cognitivos que van a cambiar dependiendo de la forma que se vayan a ejecutar. En este caso, tenemos pues la escritura, por ejemplo, por dictado, la escritura por copia y la escritura que compete a la propia creatividad del sujeto. Entonces, cada una de estas particularidades difiere en manera de cómo se procesa la información para poder hacer una ejecución eficiente. Y también cada una de las ejecuciones está correspondida con un sustrato neural distinto. En este caso, pues las habilidades propiamente de la escritura tienen su origen a nivel pues neurológico y existe una red neuronal muy específica de lo que es el símbolo o de la letra, ¿sí? La escritura misma, que es esta representación pues simbólica. La escritura, por tanto, pues requiere de un alto grado de especialización hemisférica. En este caso, bueno, a ver, voy a tratar de continuar y veremos Ok, bueno, entonces decíamos que la escritura requiere un alto grado de especialización hemisférica cerebral, ¿sí? Esto quiere decir que ambas redes propiamente hemisféricas, tanto hemisferio derecho como hemisferio izquierdo, estén completamente pues bien desarrolladas y preparadas para la ejecución propia de lo que es la escritura como tal. Para este caso, estas redes van a permitir entonces la integración táctilo-sinestésica, ¿sí? Que es una red que principalmente pues va a permitir lo que es plasmar los trazos, ¿sí? En un soporte que vendría a ser pues, por ejemplo, el papel y que se haga efectiva y que requiere además a todas las áreas corticales del cerebro trabajando en conjunto, ¿no? Mancomunadamente. Entonces, en este caso es muy importante la participación de estas redes para una eficaz ejecución de la escritura. Ahí tenemos muchas de las redes que participan dentro de este proceso y si observamos bien pues esta gráfica, vamos a encontrar el compromiso de casi todas las áreas que pertenecen al hemisferio principalmente izquierdo para la ejecución de lo que es
la escritura. Por un lado, por ejemplo, tenemos al lóbulo frontal, que se encarga de lo que es el razonamiento y abstracción de la escritura. Este fenómeno compete principalmente a esa escritura que nosotros ejecutamos cuando estamos creando un escrito, ¿no? Entonces, al momento que estamos elaborando un escrito, o que el niño principalmente pues está creando como tal lo que va a escribir, pues acá se activa esta red frontal para lo que es la abstracción propia del pensamiento y la ejecución de ese pensamiento, de esa ideación en una simbología gráfica como es la escritura, ¿sí? Entonces, el lóbulo frontal principalmente se va a ocupar de lo que es el planeamiento, la toma de decisiones también en un campo gráfico, es decir, cómo se va a ejecutar, cómo se va, digamos, entrelazar aquellas palabras para que sea pues un texto coherente, que sea lógico, que tenga además dinámica, por ejemplo, que tenga una introducción, un nudo y un desenlace, que pueda ser explicativo y demás, ¿no? Entonces, toda esta planificación tan compleja, pues la va a realizar principalmente el lóbulo frontal. En cuanto al lóbulo temporal, tenemos que justamente este se encarga de la identificación de aquellos datos que proceden por vía acústica de los sonidos de las letras, ¿sí? Cada letra entonces tiene un fonema o un sonido que la compone y que nosotros vamos repitiendo mentalmente mientras vamos escribiendo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se ponen a escribir una oración, internamente van a ir reverberando las palabras como tal, mediante este acceso propiamente fonológico que pertenece a la ejecución adecuada de las redes del lóbulo temporal. En el caso del lóbulo parietal, pues se va a encargar principalmente de lo que es la coordinación del ojo-mano y con otros órganos también propiamente escribientes. Por ejemplo, cuando la mano hábil no se puede utilizar, ¿no? En el caso que, por ejemplo, pues una persona diestra se fracturara el brazo derecho, ¿sí? Entonces la ejecución como tal, esta coordinación necesaria para el momento de la escritura, que se va a tener que suplir pues con la mano izquierda, se ejecuta en el lóbulo parietal. Pero además el lóbulo parietal organiza también estas redes visoespaciales que competen a la organización propia de un texto escrito, ¿sí? Por ejemplo, lo que son los componentes propios de la composición de una oración, ¿no? ¿Dónde va, por ejemplo, el artículo? ¿Dónde debemos ubicar al verbo? ¿Dónde va el sustantivo? Finalmente, cómo van las letritas una tras otra para conformar una palabra, ¿no? Entonces, también se encarga de este fenómeno que tiene que ver con la orientación visoespacial y la ubicación visoespacial de las palabras dentro de un texto, ¿sí? En el caso, finalmente, de lo que compete al lóbulo occipital, y obviamente no menos importante, pues esta corteza principalmente se va a encargar de lo que son pues la visualización de las letras que van a componer una palabra, ¿sí? Entonces las redes que viajan desde los ojitos hacia el occipital, ¿sí? En el occipital principalmente se va a generar lo que es el acceso a la representación visual de esas letras, ¿sí? ¿Cómo se compone, por ejemplo, una letra T, ¿sí? Una T mayúscula, por ejemplo, ¿no? Es una línea, pues, vertical y por encima lleva una línea horizontal. Entonces, esa representación visual de las letras se ejecuta ahí en el lóbulo occipital y pues nos permite reconocer los caracteres gráficos propios de las letras, y es así como nosotros podemos ejecutar eficazmente pues la formación propia del gráfico que compromete a la letra. Entonces, en el caso de la escritura, esta actividad tan compleja pues exige un análisis independiente del de la lectura, puesto que pese a que comparte pues ciertos elementos con este fenómeno de la lectura, se trata más bien de una habilidad que tiene sus propias particularidades y va a depender de procesos cognitivos que en realidad no ponemos en práctica cuando estamos leyendo, solamente cuando estamos
escribiendo. Entonces esto va a dotar justamente al acto escritural de una enorme complejidad. Para el caso pues del acto escritural, entonces se considera que esta es una actividad muy compleja y que está compuesta de muchas tareas que además intervienen, ¿sí?, multitud de procesos cognitivos de todo tipo para su propia ejecución. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos hacer una escritura creativa, cuando quisiéramos enviar, por ejemplo, una carta a un amigo, lo que debemos empezar a analizar es, pues, qué es lo que le vamos a contar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué le vamos a contar? ¿En qué orden lo vamos a exponer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a contárselo al amigo? ¿Qué oraciones vamos a poder emplear? ¿Qué palabras vamos a utilizar? Además, pues prestar atención a aquellas reglas que componen justamente a la organización ortográfica, a los signos de puntuación necesarios para que las palabras sean totalmente coherentes, ¿sí? También tenemos que prestar atención a los propios movimientos musculares que van a ejecutar lo que es la letra como tal, y pues para poder escribir estas letras con los rasgos que les corresponden y aquellas adecuadas proporciones para que la letra sea regular, ¿no? Entonces, si ustedes observan nada más cómo se organiza pues el cerebro para ejecutar una carta que la vamos a enviar al amigo, pues encontramos la participación de muchas redes ya dentro de esa ejecución. Por ejemplo, cuando estamos tomando la decisión de qué es lo que vamos a contar, pues estamos haciendo uso principalmente de la corteza frontal, ¿no? La corteza frontal, quien toma las decisiones de lo que vamos a contar. El orden de la exposición, la planificación misma del texto, también pertenecen a la corteza prefrontal en este caso, ¿sí? Las oraciones que vayamos a emplear, palabras a utilizar, ¿sí? ¿Qué palabras utilizar y cómo las vamos a escribir, por ejemplo? Tienen que ver con este almacén semántico de palabras que tenemos y que están localizadas en el límite de la corteza temporo-occipital, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ahí están almacenadas las palabritas y cada uno de sus componentes fonéticos y también léxicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, la participación de estas cortezas temporo-occipitales. Al mismo tiempo, pues la organización visoespacial de lo que les decía, ¿no? Que finalmente tenemos que componer pues un texto coherente, que tenga pues un orden específico, exige la participación de la corteza parietal y también esta seguidilla de fenómenos que tiene, por ejemplo, acerca de lo que es la utilización de los movimientos propiamente musculares para la ejecución de un texto, a lo que es el cerebelo incluso, ¿sí? En este fenómeno, entonces, al igual que ocurre con la lectura, en el acto de la escritura nosotros empleamos dos rutas para lo que es la correcta escritura de las palabras. Por un lado tenemos a la ruta directa o también llamada visual u ortográfica, y por otro lado tendremos a la ruta indirecta, auditiva o fonológica. Para el caso de la ruta directa visual u ortográfica, mediante la escritura, por ejemplo, de palabras que ya son conocidas, ¿no? Entonces, estas palabras que son conocidas, no necesitan de mucho más análisis, simplemente de un vistazo hacia la palabra y nosotros poder ejecutar pues el escrito como tal. Por ejemplo, esta ruta sirve muy bien cuando nosotros estamos realizando la copia de un texto, ¿no? Entonces, se nos hace fácil mediante la ruta visual u ortográfica o directa, principalmente la escritura de estas palabras conocidas o las palabras que se llaman de uso frecuente, palabras de orden irregular o palabras con ortografía arbitraria o reglada, ¿no? Entonces, en ese caso son palabras dentro del almacén propiamente visual de estas palabras, que son regulares de uso frecuente, ¿no? Dentro de la ruta indirecta, también llamada auditiva o fonológica, esta la vamos a utilizar principalmente en la escritura de palabras propiamente desconocidas y que también son de uso infrecuente, o las denominadas también pseudopalabras, que son estas palabras inventadas o sin significado. Esta ruta, a diferencia de la anterior,
pues se ejecuta también muy bien cuando nos están dictando algún texto, ¿sí? Nosotros tenemos que ejecutar pues la escritura de ese texto dictado. Entonces, obviamente el oído fonemático pues va a tener que funcionar adecuadamente para registrar cada uno de los elementos propios del dictado y el análisis de estas palabras finalmente va a llevar a una ejecución óptima, muy gráfica de lo que son estos pasos del proceso de escritura. Por ejemplo, para una tarea de copia que utiliza la ruta directa visual u ortográfica. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, esta ruta visual en tareas de copia, directamente pues va a ser el registro visual de la palabra, ¿sí? El registro visual de la palabra, y va a acceder directamente a lo que vendrá a ser el almacén de palabras. Este almacén de palabras es el que llamamos el almacén semántico. En este caso, pues el almacén semántico va a hacer una evaluación de cuál es la palabra que estamos observando y va a elegir la más apropiada, que es la que obviamente más se parece a la que se está registrando por vía visual. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la palabra casa que se registra a nivel visual en el almacén de palabras, ¿no? Tenemos entonces esta selección de la palabra casa desde el almacén propiamente semántico, y es así como nosotros podemos, después de la elección de esta palabra, atribuirle pues un significado a esa palabra que estamos leyendo y que estamos copiando. Cuando accedemos al significado de la palabra y tenemos una representación tanto ortográfica como visual de la misma, una imagen mental de esa palabra, nos vamos a ir hacia el almacén propiamente ortográfico, ¿sí? El almacén ortográfico de esta representación pues simbólica de la palabra que estamos leyendo nos va a permitir hacer la mejor elección para lo que es la ejecución de la correcta, por ejemplo, copia, ¿no? En el caso pues de casa, elegiremos la que ortográficamente, ¿sí?, se asemeja mucho o es la más adecuada, por ejemplo, para la ejecución. Entonces, entre las tres opciones, por ejemplo, que tiene ahí el sujeto, pues elegirá la opción ortográfica adecuada. Posterior a ello, pues nosotros vamos a acceder a lo que es la imagen ortográfica de esta palabra, que está compuesta pues por sus componentes fonemáticos y léxicos, que implica pues la utilización, por ejemplo, de la C, de la A, escrita de la palabra. Finalmente, pues se va a ejecutar una ruta hacia lo que es la selección del tipo de letra, ya mandando señales, por ejemplo, hacia la corteza propiamente motora, y seleccionamos la letra que pues vamos a utilizar, o finalmente la letra a la que uno está acostumbrado pues a acceder cuando escribe, ¿sí? Es así que recuperamos el patrón motor gráfico gracias a la corteza motora primaria y ejecutamos eficazmente la escritura de la palabra, ¿sí? Entonces, fíjense que esta ruta es una ruta muy interesante que ya implica pues muchísimos elementos propios de lo que es las cortezas que participan en la escritura como tal. Tenemos así que, por ejemplo, para el almacén de palabras, ¿sí?, está localizado justamente en este límite entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿sí? El acceso al significado de la palabra se encuentra localizado y repartido en varias de las cortezas cerebrales, por ejemplo, frontal y occipital. El almacén ortográfico como tal también se encuentra en este almacén de orden semántico perteneciente a la corteza temporal en su parte más posterior, ¿sí? El almacén grafémico pasa lo mismo, y finalmente pues las cortezas motoras pertenecientes al lóbulo frontal para la ejecución de la palabra escrita. En el caso de la ruta indirecta, ¿sí?, que se refiere a la ruta auditiva o fonológica, también la palabra, ¿sí?, pero para poder ejecutar la misma adecuadamente, ya no hacemos una selección del almacén
propiamente de las palabras. Entonces accedemos a lo que es la identificación de las letras que conforman esa palabra que estamos leyendo, ¿sí? A cada una de las letras le asignamos entonces un sonido o un fonema propiamente de la palabra. Estos fonemas van a pasar a lo que es el depósito en el almacén propiamente de la pronunciación, y es así que internamente pues reverberamos la palabra por unos segunditos, ¿sí? Con sus propios componentes fonemáticos como son propios de la palabra casa, ¿sí? Y convertimos estos sonidos que estamos leyendo y que estamos reverberando internamente en letras, ¿sí? Estos sonidos que son los fonemas los transformamos en letras. Esto se llama la conversión propiamente del fonema en grafema, ¿sí? Después de la conversión del fonema en grafema, pues vamos a pasar al almacén, ahora sí, grafémico, de la forma escrita de la palabra, ¿sí? Que me va a permitir hacer la selección adecuada del tipo de letra que voy a utilizar. Finalmente recuperamos el patrón motor gráfico propiamente desde la corteza motora primaria y finalmente la ejecución escrita de esa palabra, ¿sí? Esto sucede mucho en niños pequeñitos, muy chicos, cuando están empezando a escribir y aprendiendo, por ejemplo, a realizar una copia, ¿sí? Cuando están realizando una copia, el niño incluso verbaliza externamente, ¿no? Mientras va haciendo la ejecución, por ejemplo, yo qué sé, la mañana está fría, ¿sí? Entonces el niño pues dice, ¿no? La A mientras va escribiendo. Ma, ña, na, ¿sí? Y va ejecutando, pues, verbalmente hacia afuera, en vez de reverberar la palabra internamente, y es así como accede a la identificación de las letritas que forman, pues, las palabras, ¿sí? Sin embargo, pues, para entender el proceso de cómo se ejecuta la escritura, hay que explicar este mismo teniendo en cuenta que dependiendo de cuál sea su actividad a desempeñar, habrá que prestar atención a uno u otros matices. En este caso decíamos entonces que es diferente cuando alguien está escribiendo al dictado o alguien está escribiendo a la copia o alguien está escribiendo de forma creativa propiamente, ¿sí? Entonces ahí pues habrá que analizar cuál es el componente que se está ejecutando para poder entender qué elementos por ejemplo, estructurales, anatómicos, pues están participando de ese proceso. Y lo mismo, pues, sucede con aquellos componentes cognitivos propiamente de la ejecución de la escritura como tal, ¿sí? El acto de escribir es una conducta entonces muy, muy compleja que va a exigir la puesta en marcha de diferentes estructuras de orden neurológico, ¿no? Para el proceso escritural, según Gómez Bosque y Gómez Carretero, pues se deben tener en cuenta algunos pasos sucesivos, ¿sí? Para la ejecución de la escritura. Por un lado tenemos la evocación interior de la imagen, auditiva y motriz del fonema, que se inicia en la corteza frontal, un periodo de lo que es la ideación de la palabra. La ideación de la palabra propiamente es esta idea que tenemos de la imagen mental de esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, la palabra manzana, ¿sí? Nos remite inmediatamente pues a ciertas categorías y a ciertas imágenes mentales e incluso a ciertos almacenes que tienen que ver con el olor y el sabor de una manzana, ¿sí? Entonces, todos esos componentes van a contribuir a que nosotros podamos representar adecuadamente lo que es la palabra manzana compuesta por sus distintos fonemas y por sus distintas grafías. En este caso, pues la M, la A, la N, la Z, la A, la N y la A que componen a la palabra manzana, ¿sí? Entonces, en este caso se activa esta ideación propia de la palabra con lo que es la excitación espontánea de las neuronas, pues de los centros semánticos propiamente. Me dice Miguel que cómo es el funcionamiento cuando un niño se demuestra una letra, ¿sí? Y luego escribe otra letra. Probablemente habrá que evaluar desde la propia base de la vía sensorial, ¿no? Es decir, si está registrando
adecuadamente, por ejemplo, la letra mediante los ojitos, ¿sí? En este caso, si el niño utiliza lentes o no, ¿sí? Es uno de los componentes iniciales que hay que evaluar. Si no lo está utilizando, probablemente tengamos que analizar la vía propiamente visual de esa palabra, ¿no? De esa letra, en este caso, que está escribiendo el niño, diferente a la que le estás mostrando, ¿no? Entonces, en ese caso, la ruta visual probablemente sea la que esté alterada en el niño, ¿sí? En este caso, se trabaja directamente con lo que es la propia senso-percepción pues de la letra, ¿sí? Entonces ahí hay que trabajar con componentes propiamente sensoriales que le permitan al niño integrar mediante su cuerpito pues lo que es la representación gráfica de una letra. Por ejemplo, uno de los métodos que utiliza el método Montessori para la representación justamente de esta letra es que el niño, que se le trace al niño en el suelo la letra en grande y que el niño pueda recorrer la letra caminándola, ¿sí? Entonces esta es una representación sensorial en macro de la letra como tal, ¿no? Entonces esa representación propiamente sensorial podría ayudar al niño en la composición nuevamente de la ruta visual. Bueno, entonces tenemos que para este proceso hay que seguir estos pasos, ¿no? Entonces decíamos que por un lado tenemos el proceso de ideación inicial de la palabra, para luego transformar la imagen que estamos reteniendo en la cabecita, ¿sí? En cuanto a la ideación de la palabra, en lo que es una representación auditivo motriz del fonema que componen a lo que es justamente la óptica propia del grafema, ¿sí? Entonces este es uno de los pasos más importantes de lo que es el paso del código fonológico al código propiamente grafémico, ¿sí? Este se va a correlacionar principalmente con las neuronas que están presentes en el área 39 o que se llama esta área el centro de Dejerin, porque pues Dejerin fue quien lo describió, y el área 19 de Brodmann, ¿no? Entonces en este caso, pues estas neuronas propias de estas áreas se van a activar entre también aquellos componentes del centro cerebral del lenguaje hablado y de la corteza visual terciaria del lóbulo occipital. Todas estas regiones entonces se activan justamente cuando hacemos la conversión de un fonema, ¿sí? Componente de una palabra, hacia un grafema que es la escritura de esa palabra. En cuanto a la generación, también eso que, bueno, otro de los pasos a seguir, pues propiamente para la escritura, se encuentra la generación de imágenes propiamente motrices o esbozos mentales de los movimientos y posturas que van a permitir ejecutar la escritura como tal, ¿no? Entonces, en este caso, la ideación ahí juega también un papel muy importante porque finalmente nos va a dar la propia instrucción de cómo debemos movilizar nuestro cuerpo para escribir una letra en particular, ¿sí? Entonces, estas señales que parecen pues muy simples, en realidad son fenómenos muy complejos que siguen una ruta que se llama y que pertenece, por ejemplo, a las vías piramidales y extrapiramidales, ¿no? Entonces, en este caso son dos rutas muy grandes mediante las cuales el cerebro del niño como tal, dentro de lo que es la corteza motora primaria, va a mandar estas señales a través de las redes tanto piramidales como extrapiramidales para la ejecución adecuada de lo que es el movimiento y postura por el cual vamos a poder escribir pues una letra, ¿sí? Entonces, en este caso se lleva a cabo pues la excitación de neuronas premotoras y motoras frontales y aquellas zonas que pertenecen a las regiones propias que denominó Luria como zonas superiores, ¿sí? En el caso pues a seguir para la escritura se debe generar la percepción óptica del espacio escritural. Esto quiere decir localizarnos en el espacio dentro del cual vamos a escribir, ¿no? Entonces, para el caso del niño, por ejemplo, pues se le presenta el cuadernito, ¿no? O una hoja
con ciertos elementos que le van a situar al niño dentro de una linealidad, por ejemplo, de la hoja, o dentro de un marco que no debe traspasar, ¿no? Entonces, esta percepción óptica del espacio escritural, la persona pues que vaya a ejecutar la escritura como tal, se realiza por la excitación de la retina propiamente y del área 39 y 19 de Brodmann, ¿no? Por último, justamente se realiza lo que es el trazado real del grafema y se va a producir principalmente por la guía de impresiones visuales, táctiles y somatoestésicas, ¿sí? Entonces ahí hay participación de muchas áreas, las áreas motrices que son propias del lóbulo frontal, la coordinación de movimientos y posturas que son propias del cerebelo, ¿sí? La percepción óptica del espacio escritural que son propias de las áreas parieto-occipitales, ¿sí? Y el trazado del grafema que se produce por la participación tanto de cortezas frontal, temporal y y parietal. Entonces, este acto motor, sí, justamente de escribir, pues va a estar determinado por un proceso también de orden motivacional y también atencional. En el caso del orden motivacional, es decir, la motivación propia que deviene de lo que se conoce como el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo caudado y el sistema atencional que está formado por el sistema límbico y la formación reticular, van a activar las áreas prefrontales del cerebro, ¿no? Entonces, todo este proceso motor que tiene que ver además con un inicio de lo que es la voluntad de escribir, ¿sí? Se va a generar pues una activación importante en regiones prefrontales. Para el caso, pues, mediante también las conexiones con el hipocampo y el área de Wernicke, se va a poder ejecutar y llevar a cabo el proceso de codificación propio del lenguaje para poder escribir correctamente lo que vayamos a ejecutar. Finalmente, pues, y el siguiente paso es pasar del fonema al grafema, ¿sí? Y esta situación ocurre a nivel de lo que es la corteza parietal, principalmente en lo que conocemos como la circunvolución supramarginal, la circunvolución angular y en el extremo posterior del surco silviano, que están localizadas todas ellas en el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Estas pues van a activar lo que son las vías perceptivo-motrices que van a poder generar un análisis perceptivo de lo que es el espacio de la escritura, activando las áreas parieto-occipitales correspondientes a las regiones 39, 40 y 19 de Brodmann. Se van a activar también las áreas frontales que están generando lo que es la coordinación ocular propiamente para la ejecución de la letra, ¿sí? La acción motriz de la escritura, que es la ejecución de la letra, parte entonces de las áreas motoras primarias del área 4 que están en la corteza motora primaria y van a ejecutarse a través de estas vías piramidal y extrapiramidal hacia afuera como una orden de respuesta que finalmente pues es el acto de la escritura. Observamos ahí pues una gráfica que nos refiere justamente cómo se observan pues la vía piramidal y la extrapiramidal y cómo se ejecuta la escritura a través de estas vías, ¿sí? Por ejemplo, pues a la izquierda observamos a la vía piramidal, que es una de las vías mayores que transcurre desde la corteza pasando por los núcleos propiamente de la base en las estructuras subcorticales, pasando así hacia lo que es el cerebro medio, hacia la médula espinal y finalmente para ejecutarse hacia afuera en el acto de la escritura, ¿no? Entonces, mediante este tracto que se llama el tracto córtico-espinal, pues se va a ejecutar lo que es la ejecución pues directa de lo que es el acto motor de la escritura, ¿sí? Este comienza entonces en la corteza frontal y va a terminar en los nervios cervicales, ¿sí? Estos nervios cervicales van a generar entonces la tensión necesaria del movimiento de los miembros superiores para la ejecución de la escritura, ¿sí? Es decir, van a mandar señales pues propiamente a los músculos de los brazos, a los músculos del brazo, antebrazo, de la muñeca, de la mano, de los deditos,
y finalmente pues ahí se va a poder ejecutar eficazmente la escritura. En cuanto a la vía extrapiramidal, pues para este caso es un circuito de orden subcortical, ¿sí?, que van a ser principalmente en los núcleos de la corteza estriada, en el cerebro medio, ¿sí? Esta vía extrapiramidal ejecuta una función de regulación, de estabilización y coordinación de lo que es el acto motor de la escritura. Esta región entonces está muy, muy cerca, ¿sí?, y es vecina del cerebelo, ¿sí? Entonces, en este caso, gracias a esta vía extrapiramidal, pues se va a ejecutar el ajuste, la precisión y la tonificación de los movimientos de la conducta motora propia de la escritura. Ahí vemos nuevamente algo de aquellos procesos que están implicados en la escritura, tanto para el dictado como para la copia, ¿no? Al dictado pues tenemos a la palabra hablada, que en realidad pues viene a ser el registro primeramente sensorial a través de la corteza auditiva, ¿sí?, donde se realiza el análisis acústico de los componentes de la palabra que se está escuchando, con la identificación propia de cada uno de los fonemas, componentes de la palabra, y el acceso hacia el léxico auditivo. Este léxico auditivo va a dar lugar a pasar pues hacia el análisis de la palabra en lo que es el sistema semántico de la palabra, ¿no? El sistema semántico, por su parte, va a dar lugar a lo que es el análisis léxico-fonológico de esa palabra, para el análisis propio de cada uno de los componentes de esta palabra que se está escuchando, que son los fonemas, ¿no? Los fonemas, finalmente, pues, a través de esta conversión acústico-fonológica, se van a convertir de fonema a grafema, ¿sí?, para finalmente escribir la palabra. En el caso, pues, de la escritura por copia, tenemos la palabra escrita, que se da también a través del registro sensorial, a través de la vía visual. Se hace el análisis visual con identificación de cada una de las letras que componen a lo que se está copiando, el acceso hacia el léxico visual, ¿sí?, que es esta selección que decíamos adecuada de cuál es la palabra que estamos leyendo, la recuperación desde el sistema semántico, desde este almacén semántico, ¿no?, propiamente de las palabras, para generar la selección adecuada mediante el léxico ortográfico y obviamente la conversión hacia el grafema, ¿sí?, por el análisis anterior de lo que fue el fonema, y finalmente la ejecución mediante la palabra escrita. Entonces estos fenómenos pues se manifiestan de esta forma gracias a la participación de las diversas rutas que componen a la escritura, ¿sí? Esta distribución que se hace propiamente de los sustratos neurales y de cómo las vías se distribuyen para la ejecución de la escritura, pues da origen, ¿sí?, a diversos tipos de disgrafia, ¿sí?, y además, pues cada una con sus propias características asociadas. Por ejemplo, tenemos algunas que se denominan las disgrafias centrales, y por otro lado las disgrafias de orden periférico. Cuando estamos hablando de las disgrafias centrales, hablamos principalmente de las tres subdivisiones que competen a la disgrafia fonológica, a la superficial y o a la mixta. Para el caso de la disgrafia periférica, pues estamos hablando de una disgrafia más de orden motor, ¿no? Cuando hablamos de una fonológica, principalmente pues vamos a encontrar una dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica de análisis de la palabra. Entonces hay una dificultad del niño en la correspondencia de lo que es el fonema entre grafema, es decir, del sonido entre lo que es el símbolo propiamente de esa palabra o de esa letra, la dificultad en lo que es la escritura de pseudopalabras, que decíamos que son estas que son palabras que no existen propiamente en el léxico habitual o mucho menos pues existen en el diccionario. También vamos a encontrar dificultades que están relacionadas con un efecto frecuencia, que es una dificultad
en la escritura propiamente de palabras de baja frecuencia o que no se utilizan demasiado, procesos de lexicalización que son pues la cualidad justamente del disgráfico de generar palabras que no son palabras. Por ejemplo, les decía, no sé, una palabra que no existe y que el niño la interprete y la escriba como si fuera una palabra real. Por ejemplo, la palabra, les decía, ¿no? La palabra totatola, que definitivamente pues el niño la lexicalice y la escriba como Coca-Cola, ¿no? Mientras pues que no es correspondiente a la palabra original. También se encuentran errores de tipo derivativo, dificultades en la escritura de palabras abstractas. Para el caso de la ruta fonológica, pues esta va a desencadenar entonces esta disgrafia de orden fonológico. Para el caso de la disgrafia superficial, se considera en este caso que hay una dificultad en el desarrollo de lo que es la ruta más bien ortográfica de la palabra. En este caso, entonces, no hay dificultad en la correspondencia entre fonema y grafema, por lo que ellos pueden escribir fácilmente las pseudopalabras. No hay un efecto de frecuencia, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama la regularización, que es regularizar las palabras irregulares por el uso de correspondencia entre fonema y grafema, pero sí hay la presencia evidente de lo que se conocen pues como los errores propiamente ortográficos, ¿sí? En el caso de la mixta, pues se integra a los dos anteriores y esta es la más frecuente de presentación entre las disgrafias, ¿sí? En este caso, se considera que existe un desarrollo alterado en una vía y esta puede afectar a la otra como tal. Entonces comparte características propiamente de las dos anteriores. En el caso de la disgrafia periférica, que corresponde a la motora, pues en este caso no se presentan problemas centrales, ¿sí? Con las vías, que competen, por ejemplo, a las vías centrales de procesamiento propiamente cortical, sino de aquellos procesos motores y que no le permiten ejecutar efectivamente pues la escritura al niño, ¿no? Entonces es relativamente pues frecuente en niños donde encontramos algunos signos como es la mezcla entre mayúsculas y minúsculas, la confusión de letras semejantes, trazos o tamaños inadecuados, ¿sí? Y otros fenómenos. En el caso, por ejemplo, de la confusión de letras semejantes, de repente el niño escribe una F, ¿sí? Una F que parece J, ¿sí? Entonces, hay confusión pues en el acto motor propiamente de esa ejecución como tal, ¿sí? Ahí entonces, para el caso de la escritura hay una independencia anatómica que se describió ya desde el siglo XIX entre lo que es la escritura y el lenguaje hablado, ¿sí? Y obviamente también existe pues un patrón motor de la escritura a mano, ¿sí? Que se encontraba, decimos, en un centro cortical situado en la base de la segunda circunvolución frontal que se denominaba el área de Exner. Esta área de Exner actualmente está desapareciendo pues con el uso de la tecnología, ¿sí? A medida que nosotros vamos haciendo uso pues de la computadora o de la tableta y finalmente de los celulares, ¿sí? Estamos perdiendo la habilidad, ¿sí? Propiamente desde el sustrato cortical que vendría a ser el centro de Exner, de poder ejecutar motrizmente la escritura, es decir, ejecutarla pues a mano, ¿sí? Entonces, en este caso, la tecnología ha jugado en contra del mayor desarrollo de estas vías que en este momento pues se están perdiendo con la incorporación de esta tecnología. Actualmente pues ya no utilizamos los 10 dedos, ¿verdad?, para escribir, por ejemplo, en la computadora. Pocos escribimos, digamos, con los 10 dedos, pero además, por ejemplo, con el uso del celular, pues estamos haciendo recurso de un elemento mediante el cual, pues antes no se utilizaba para escribir, que son los 2 dedos pulgares, ¿no? Entonces ahí hay una repercusión importante en lo que es el centro propiamente de Exner, ¿sí? Dejerin, que es uno de los investigadores más importantes dentro de lo que es el proceso de escritura,
indicó que el almacén justamente ortográfico de la escritura se encontraba en la circunvolución angular que pertenece al área 39 de Brodmann, ¿sí? En este caso, pues de la investigación de Dejerin, investigaciones posteriores a él, pues sugirieron que lesiones en lo que es la circunvolución supramarginal, ¿sí? La circunvolución supramarginal y lo que es la región insular adyacente, en este caso también pues el área 39 de Brodmann, pues va a generar lo que se conoce como una disgrafia fonológica, mientras que lesiones en la circunvolución propiamente angular y en el lóbulo parieto-occipital, es decir, mucho más atrás, pues van a generar lo que es esta disgrafia de orden superficial o que pertenece pues a las rutas visuales, ¿sí? En el área propiamente de recuperación de la ortografía, que es un área que se ha investigado muchísimo a través de estudios de neuroimagen en personas propiamente sanas, pues se ha integrado en estos estudios y se ha comparado pues la escritura al dictado con la producción verbal propiamente ortográfica. En este caso pues se ha identificado que el área de recuperación ortográfica está localizada principalmente en esta región temporal posterior izquierda que pertenece al área 37 de Brodmann y que pues va a permitir al sujeto ejecutar eficazmente lo que es el proceso ortográfico como tal. Entendemos entonces que en una disgrafia, pues con éxito el grado de maduración necesaria propios o propias para poder ejecutar pues eficazmente estos procesos, ¿sí? En cuanto a los sustratos propiamente del procesamiento numérico y del cálculo, ¿sí? Estos sustratos pertenecen también a otras áreas correspondientes a la corteza cerebral. Se dice pues que la cuantificación de los elementos, ¿sí? Que forman parte de nuestro entorno es una capacidad básica que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Pero además, no solamente pertenecen a nuestra especie, sino que compartimos esta habilidad básica de lo que es el proceso de cuantificación con otros animales, ¿sí? Y esto contribuye justamente a la adaptación del organismo, pues, a su propio entorno. El denominado sentido numérico, que es justamente esta capacidad de cuantificación que tenemos, es esta habilidad pues de percibir el número de objetos que van componiendo un grupo de forma aproximada, ¿sí? Podemos dar y referir aproximados de algo, ¿sí? Y distinguir, pues por ejemplo, entre lo que es mucho, poco, lo que es grande, lo que es pequeño, lo que es alto, bajo, corto, largo y demás, ¿no? Entonces, este sentido numérico se ha denominado como un sentido innato que poseemos los seres humanos para poder realizar cuantificaciones eficaces, ¿sí? Tanto de orden simple como de orden pues ya mucho más complejo. En cuanto a lo que es justamente el sentido numérico, este sentido numérico es la base sobre la que se construye la capacidad numérica más compleja y que esta en particular depende de la escolarización, ¿sí? Entonces, como ya nosotros venimos probablemente, digamos, programados pues para el acto mismo de lo que es la cuantificación, lo que nos permite hacer cuantificaciones más complejas, pues justamente van a depender de la formación escolar, ¿sí? Se ha tratado pues de objetivar justamente este sentido numérico y es así que se ha realizado la búsqueda de un sustrato neural y de propiamente del procesamiento aritmético. Entonces, estos sustratos han sido analizados en sujetos con alteraciones propiamente neurológicas que han aportado mucha información acerca de lo que es el papel de los lóbulos parietales y frontales en la función numérica, ¿sí? Entonces, estos lóbulos, que son los principalmente involucrados en este proceso de cuantificación tanto simple como compleja. A través del desarrollo de las técnicas actuales de neuroimagen,
Se ha podido profundizar en el campo de lo que es del análisis de el cerebro cuando actúa, pues cuantificando, cuando actúa realizando operaciones matemáticas desde una perspectiva básica. En el caso, pues, se han analizado a pacientes o participantes sanos y desde el punto de vista clínico se han analizado casos de pacientes que muestran dificultades en la realización de funciones tan importantes como es, por ejemplo, pues, la habilidad numérica. Hay algunos modelos explicativos que han respaldado este proceso y propiamente vienen a explicar lo que es el procesamiento numérico y el cálculo. Han surgido pues varios grupos especializados en neuropsicología cognitiva y en la década de los 90 un grupo denominado el grupo de Wilmes pues ha dedicado sus investigaciones a poner a prueba aquellos postulados de los modelos que propusieron anteriormente, pues por ejemplo la psicología cognitiva e incluso la informática acerca del procesamiento numérico. Entre estos modelos, pues están el modelo cognitivo planteado por McCloskey y colaboradores y el modelo de triple código planteado por Dehaene y Cohen. En este caso, entonces, el modelo cognitivo hace referencia a que el cerebro posee una organización modular, es decir, una organización por módulos para lo que es el procesamiento numérico y que está dividida en 3 compartimentos, ¿sí? Por un lado tenemos al sistema de procesamiento numérico. Por otro lado, pues vamos a tener al sistema de representaciones semánticas propiamente de los números y por último, pues al sistema de cálculo. Cada uno de ellos tiene una particularidad. Por ejemplo, el de procesamiento numérico se va a dividir en 2 subsistemas distintos, como es el sistema de entrada y el sistema de salida. Ambos componentes propiamente de este sistema de procesamiento numérico entonces proponen pues módulos separados para lo que es el procesamiento de, por ejemplo, el código arábigo, ¿sí? Que es el número como tal, y del código verbal de ese número, ¿sí? En sus modalidades tanto fonológicas como escritas. Por otro lado, el sistema de representaciones semánticas pues va a ejercer de intermediario entre lo que es la traducción de códigos de ingreso hacia códigos de salida mediante la codificación propia de magnitudes y va a actuar también como intermediario durante la resolución de cálculos aritméticos. Finalmente, el sistema de cálculo va a dividir lo que es el cálculo mental y el cálculo escrito en 2 subsistemas también independientes. Ambos sistemas entonces incluyen dentro de este sistema de cálculo las capacidades básicas para lo que es el acceso a los hechos aritméticos complejos, ¿sí? La comprensión de signos propiamente matemáticos, los algoritmos matemáticos también adecuados para la ejecución de operaciones más complejas y todos ellos justamente necesarios para lo que es la realización y resolución de operaciones aritméticas como tal. Para el caso del modelo cognitivo de triple código, finalmente pues se ha establecido que desde el modelo cognitivo neurofuncional del procesamiento numérico, este se constituye por 3 módulos de información numérica mentalmente manipulables. Estos 3 módulos a su vez pues tienen 3 hipótesis de orden funcional que sustentan este fenómeno. Tenemos por un lado el análisis de la información numérica, ¿sí? Que se va a representar en 3 códigos como es la representación analógica, el código verbal auditivo y el código visual o arábigo. En este caso también tenemos otra de las hipótesis de funcionamiento que corresponde a la información que estamos registrando y que se puede traducir de un código a otro mediante las rutas de orden asemántico, ¿sí? Esto corresponde, por ejemplo, a esta conversión de lo que es un número como tal arábigo que nosotros conocemos y que lo podemos llevar, por ejemplo, a la conversión hacia un número romano o incluso a la conversión en elementos que competen al número, ¿no? Por ejemplo, el número 3
y pues que el niño seleccione 3 bolitas de un cajón, ¿no? Entonces, esa es la representación propiamente de traducir el código a otro, ¿sí? Y finalmente, pues la elección de un código u otro va a depender del tipo de operación mental que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la suma, pues se requiere de ciertos códigos que son propios de lo que es el acto de sumar, diferentes a los códigos que se utilizan, por ejemplo, para el acto de multiplicar. Estos fenómenos, propiamente desde estos dos modelos, han dado entonces el entendimiento de cuáles son los sustratos neurales que participan del cálculo, del procesamiento numérico también. En este caso, pues tenemos como principal actor al lóbulo parietal. El lóbulo parietal, además de unirse pues a otras áreas como son la corteza prefrontal, la parte posterior del lóbulo temporal, la corteza cingulada y otras regiones subcorticales, van a contribuir al correcto funcionamiento de las capacidades de procesamiento numérico y de cálculo, ¿no? Pacientes que se han descrito con déficit en lo que es que sufren de discalculia del desarrollo, pues en estos pacientes se ha podido observar la importancia del lóbulo parietal en lo que es la delimitación de las bases neurales del procesamiento numérico y el cálculo. Es así que el compromiso del lóbulo parietal podría estar explicando las bases neurales propiamente de una discalculia, ¿sí? Ahí tenemos justamente algunos sectores de las regiones propiamente prefrontales, ¿sí? Parietales, en este caso, y motrices, que van a activarse durante la resolución, por ejemplo, de lo que son ecuaciones complejas. Para el caso entonces del lóbulo parietal, vendrá a ser una de las regiones de mayor relevancia en lo que es el procesamiento numérico. Este lóbulo parietal en el procesamiento numérico ejecuta a través de dos regiones fundamentales durante el acto de realización de tareas numéricas. Por un lado tenemos a lo que conocemos como el segmento horizontal, que es esta línea que estamos viendo acá, ¿sí? Y que corresponde pues al surco intraparietal. Y por otro lado, tenemos al giro angular, que está localizado acá en el límite entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Estas dos regiones entonces van a ser ejecutoras de los procesamientos propiamente del cálculo como tal, ¿sí? En este caso, pues el surco intraparietal, por un lado, ejecuta lo que es la representación interna de las cantidades y la relación que existe entre estas, ¿sí? Mediante resonancia magnética funcional se ha podido ver activaciones de este surco intraparietal, principalmente el surco horizontal intraparietal, en tareas que implican principalmente pues lo que es el procesamiento numérico frente a otro tipo de estímulos. Es decir, que frente a lo que es el procesamiento numérico, esta región se activa, ¿sí? Formalmente. A diferencia de cuando le presentas a esa región pues letras u objetos o colores que no tienen nada que ver con números. Asimismo, pues esta región se ha activado mayormente cuando se compara la magnitud de dos números, es decir, por ejemplo, ¿cuál es mayor? 100 o 125, ¿no? Entonces ahí se activa inmediatamente esta región para poder comparar magnitudes propiamente, ¿sí? Mucho más que cuando se leen. Asimismo, pues esta región se activa cuando el sujeto pues brinda un resultado aproximado respecto a cuando se realiza un cálculo exacto. En el caso de esta región, entonces, es clave para la percepción de lo que es la numerosidad. Participa de esta habilidad propiamente del sujeto y no solamente se va a encargar de procesar información numérica, sino que también va a participar en lo que es la representación y el procesamiento de series de orden, más bien ordinales, no numéricas, ¿sí? Como es, por ejemplo, la comparación entre letras según la posición que ocupan en el alfabeto. Es así que nosotros somos capaces de ordenar, ¿sí?
de atribuirle pues un orden al abecedario, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si le planteamos una tarea al niño y le decimos cuál letra va antes, pues ponlas en orden, ¿no? Entonces le ponemos, por un lado le ponemos la J, por otro lado le ponemos la Z, finalmente le ponemos una A, ¿no? Entonces el ordenamiento propiamente de estas series que no son numéricas corresponden también a esta percepción propia de la numerosidad que se atribuye a el surco intraparietal. Dentro de esta región también se han podido observar representaciones internas propiamente de las cantidades y del procesamiento de abstracto de las magnitudes, en este caso sin diferenciar el formato tanto simbólico o no simbólico de los estímulos, ¿sí? Es un área especializada principalmente en lo que es el cálculo, la manipulación de la complejidad aritmética, la velocidad de presentación de sumas y restas, es decir, cuán eficaces somos, por ejemplo, al ejecutar mentalmente una suma o resta en muy corto tiempo, ¿sí? Donde se han activado o se activan zonas como son las áreas bilaterales del surco intraparietal y del giro angular adyacente relacionadas con esta complejidad aritmética. La integración de áreas como son el surco intraparietal más las áreas de giro angular, pues le han dado la particularidad a esta área de generar grados de complejidad aritmética, es decir, que el niño sea capaz de ejecutar cálculos mucho más complejos, ¿sí? Y que pues definitivamente competen a la misma abstracción de lo que es el cálculo como tal, ¿no? También entonces va a mandar señales esto hacia la corteza inferior frontal izquierda y activando pues la memoria de trabajo para la resolución de cálculos mucho más complejos. Esta región principalmente entonces interviene en aquella realización de tareas de procesamiento numérico y se ha establecido que esta ya justamente ya se activa en edades muy tempranas del desarrollo. Más o menos a los 4 años de edad, el niño ya es capaz de ejecutar, por ejemplo, mediante esta zona, tareas de detección automática de los cambios de magnitud. Es así que si nosotros, por ejemplo, le presentamos a un niño chiquito 3 vasos con contenidos de líquido diferentes, pues el niño ya es capaz de detectar dónde existe mayor cantidad de líquido, ¿no? O dónde existe menor cantidad de líquido, ¿no? Entonces ahí, gracias a esta área que se activa a muy temprana edad, pues el niño es capaz de ejecutar eficazmente estas tareas de detección automática de cambios de magnitud. Dentro de la dislexia, perdón, dentro de la discalculia propiamente del desarrollo, pues se ha corroborado entonces la importancia del surco intraparietal en el procesamiento numérico. Se ha observado en este fenómeno de la discalculia del desarrollo entonces una menor activación de este surco, principalmente en el hemisferio izquierdo y en otras regiones como son el giro medio izquierdo y el giro frontal derecho, ¿no? Entonces esta menor activación de estos elementos justamente repercuten en tareas, por ejemplo, de cálculo aproximado, dificultades en la comprensión de las relaciones de proximidad entre números, y estos fenómenos son observables en la discalculia del desarrollo. La integridad entonces de este surco intraparietal izquierdo resulta de orden crítico para el desarrollo de habilidades de cálculo, y es así que también se han podido observar como parte del síndrome de Turner y del síndrome X frágil, que también tienen algunos componentes propiamente entre su sintomatología propios de la discalculia. El giro angular, por su lado, principalmente el izquierdo, ¿sí? Se ha referido a esta elevada activación en procesos mediados por el lenguaje, como por ejemplo la lectura o tareas verbales de memoria a corto plazo. En este caso, pues el giro angular realiza lo que es el procesamiento numérico y el cálculo a través del procesamiento verbal.
en el giro angular se ha observado mayor activación en tareas de cálculo exacto que en tareas de cálculo aproximado. Y esta es una cualidad, por ejemplo, del giro angular, donde se analizan hechos numéricos propiamente, que tienen que ver con operaciones aritméticas muy sencillas y que ya están automatizadas, ¿no? Entonces, en este caso, esta área se va a activar ante cálculos que no requieren mucho procesamiento muy complejo, por ejemplo, la suma de 2 más 2, ¿no? Entonces es muy sencilla de ejecutar, es un proceso casi automático y definitivamente pues el giro angular participa de estos hechos numéricos de cálculo exacto, ¿no? Y además estos fenómenos ya están almacenados en la memoria verbal, ¿sí? Entonces por eso esta correlación con lo que es el procesamiento propiamente verbal de esta área, ¿sí? Las sumas de cantidades mayores requieren otro tipo de estrategias para su resolución y van a implicar pues la representación abstracta de cantidades y necesitan de otras regiones de los lóbulos parietales y frontales y finalmente pues la participación de más elementos, ¿no? Entonces, la representación numérica espacial también se da en el giro angular y la resolución de tareas aritméticas complejas previamente entrenadas, ¿sí? Previamente entrenadas. Otras regiones del lóbulo parietal que también se han propuesto para el cálculo son aquellas que pueden contribuir pues al procesamiento numérico y al cálculo como tal. Entonces el sistema parietal posterior superior está implicado en aquellos procesos de orden atencional necesarios para lo que es la resolución del cálculo en casos, por ejemplo, de tareas de comparación numérica. También en tareas de cálculo aproximado y durante la realización de restas y tareas de contabilización. Estas regiones como tal se han considerado como un sistema multimodal de ejecución porque además del cálculo van a desempeñar un papel muy importante en lo que es la variedad de tareas de orden visoespacial y de memoria de trabajo espacial. Esto implica, por ejemplo, la adecuada ejecución de lo que es el ordenamiento lineal de una operación matemática, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que el resultado de una suma pues se alinea por debajo de los números que se están sumando, ¿no? Entonces, incluso el acto de cómo ejecutamos la alineación de los resultados de una multiplicación tiene que ver con este proceso de orden visoespacial y de la memoria de trabajo espacial. El lóbulo frontal, por su lado, se va a encargar finalmente de lo que es el procesamiento aritmético mucho más complejo, ¿sí? Ejecuciones, por ejemplo, de tareas aritméticas que tienen que ver con resultados incorrectos. El lóbulo frontal es como un detector, ¿sí? De operaciones que se han ejecutado pues mal, ¿no? Entonces, definitivamente es el que va a poder prestar atención a la resolución correcta de estas operaciones pues incorrectas, ¿no? Entonces, esta región participa principalmente en lo que es también la planificación adecuada, la resolución de problemas efectiva y finalmente la ejecución de operaciones aritméticas abstractas, ¿no? Uno de los componentes también que participan dentro del lóbulo frontal para lo que es la ejecución de tareas aritméticas y de procesamiento numérico, tanto simples como de elevada complejidad, es el giro cingulado, ¿sí? El giro cingulado que en su parte media, en un corte, perdón, medio podemos observar y muchísimo más el giro cingulado anterior, ¿sí? Va a representar aquellas funciones necesarias para llevar a término adecuadamente lo que es el cálculo, ¿sí? La atención, la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la monitorización o la selección de respuestas, ¿no? Entonces esta corteza cingulada o el giro cingulado ejecuta eficazmente esos fenómenos. Finalmente, sí, otras regiones cerebrales implicadas en el proceso de cálculo y procesamiento numérico como tal, pues tenemos a la ínsula anterior izquierda, ¿sí? Y a la corteza cerebelosa, que se van a encargar principalmente de la recuperación de hechos numéricos,
por ejemplo, la denominación mediante confrontación visual, ¿no? Cuando al niño se le presenta una tarea de leer números, ¿sí? Leer números. La corteza cerebelosa actúa durante la ejecución de multiplicaciones, por ejemplo, simples, y se ha relacionado con una activación de una red de representación motora digital, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el aprendizaje, por ejemplo, de movimientos que se realizan con los deditos para lo que es el conteo, o la manipulación también de objetos en 3 dimensiones que nos permiten entender pues la espacialidad y demás, y que tienen que ver con el procesamiento propiamente numérico del espacio, ¿sí? El núcleo caudado finalmente participa, ¿sí?, en lo que es el procesamiento numérico y el cálculo, ¿sí?, pero se desconoce todavía pues cuál sería exactamente su papel. Se ha observado algunas implicaciones de este núcleo caudado en tareas de cálculo aritmético complejo y durante el proceso también de mayor activación del núcleo caudado cuando los problemas son novedosos, es decir, un problema que pues sea de gran desafío, ¿no?, y nuevo, pues va a activar áreas específicas del núcleo caudado y especialmente en su región anterior, ¿sí?, la cabeza del núcleo caudado está muy cerca de lo que es pues la corteza frontal, ¿no? Entonces esta corteza frontal más la ejecución del núcleo caudado también va a dar lugar a la iniciación del acto necesario para la ejecución de una operación compleja matemática, ¿sí? Bueno, entonces son 8:15. Me pasé unos minutillos, pero por favor, pues era muchísima información y quería terminarla toda. Entonces, si tienen preguntas, pues estoy atenta. Me dice Victoria, justamente si los procesos mentales, al igual que las áreas cerebrales de escritura y lectura, están relacionados, entonces siempre serán comórbidas la dislexia y la disgrafia. La respuesta es sí y no. Sí, por un lado porque, a ver, muchos de los niños que han sido diagnosticados con dislexia, entre las mayores comorbilidades que presentan es la presencia de disgrafia. Es así que podemos observar entonces en la producción de un niño, específicamente que presenta dislexia, la producción escrita, se observan elementos que tienen que ver justamente con aquellos elementos que comprometen a la escritura. Es por eso que les decía, ¿no?, que de repente a veces se ha confundido muchísimo el trastorno, de la lectoescritura, ¿sí?, con un fenómeno de dislexia. ¿Por qué? Porque tenía estos dos componentes mixtos. Pero sí pueden haber casos excepcionales donde encontremos una dislexia propiamente pura, sin la participación de disgrafia, o una disgrafia propiamente pura. Mayormente van comórbidos estos dos fenómenos. Ok, en el caso de la lectura, ¿sí? En el caso, no, perdón, me dices de la escritura, ¿verdad? En el caso de la escritura, ok, en el caso de la escritura, cuando en primera instancia, ¿sí?, se recepciona el dictado, se recepciona a través de la vía auditiva, ¿sí? Entonces este fenómeno principalmente pues tiene que ver que en el caso de la vía auditiva va a generar proyecciones hacia el lóbulo temporal, hacia la corteza auditiva primaria. Y es así que se realiza el primer registro de lo que es el dictado o las palabras que están ingresando pues por el oído en la corteza auditiva primaria localizada en el lóbulo temporal, a diferencia del copiado, ¿sí?, que se realiza pues a través de la vía visual. En ese caso, el primer receptor de esos estímulos visuales que están viajando desde los ojitos van a llegar directamente hacia la corteza visual primaria del lóbulo occipital. Entonces, en ese caso, sí, ¿no? En el temporal dictado, perdón, en el dictado participa el temporal y en el copiado, pues participa el occipital. En el caso del lóbulo temporal, sí sería el más utilizado en el dictado, ¿no? Sí, entonces justamente corresponde a eso. ¿A dónde llegan pues las vías de asociación primaria? Sí, en este caso las vías de asociación primaria tienen que ver con el registro
primario de esos elementos que vendrían a estar relacionados con los órganos pues por los cuales están ingresando. En la discalculia, Hilding, no hay rutas de adquisición específicas. Lo que sí se ha estudiado muchísimo, hay pues la distribución a nivel principalmente de lo que decíamos, ¿no? La participación de este lóbulo parietal y de estos dos componentes del lóbulo parietal principalmente que tienen que ver en primera instancia con lo que es ay, se me fue la palabra, perdón, es el giro angular y esta corteza propiamente parietal que tienen que ejecutarse a través de lo que son, por ejemplo, el registro del número, el análisis numérico, la transformación visual y de orden también semántico de esa categoría de número. Entonces esos fenómenos no competen a vías específicamente, no son adquisiciones mucho más integrales, pero que decíamos que tienen relación, por ejemplo, con este fenómeno propiamente de lo que es la adquisición innata de lo que son las series numéricas, ¿no? Entonces las series numéricas, como que ya bien decía estos autores que han estudiado justamente el fenómeno del cálculo y del procesamiento numérico, como que nosotros venimos programados pues para la ejecución numérica como tal. Entonces esas vías como que ya están presentes propiamente en las cortezas que corresponden. Entonces tenemos a la corteza parietal, tenemos a la corteza temporo parietal, ¿sí? Y a la corteza frontal, que es la ejecutora finalmente de cálculos abstractos y complejos. Pues estos fenómenos no tienen una vía de ingreso, ¿no? Excepto que nosotros pensemos en cómo el cerebro empieza a registrar, por ejemplo, un número, ¿no? Entonces, definitivamente si hablamos del orden de registro sensorial, por ejemplo, del número, entonces podríamos entender hacia dónde se dirige esa vía. Por ejemplo, el registro visual de cualquier cantidad grande, ¿sí? Sea cual fuera, por ejemplo, yo qué sé, 1980, ¿sí? 1980 tiene una representación simbólica y tiene una representación también fonémica propiamente que corresponde a cómo suena pues cada número y además cómo se debe escribir cada número, pues cada una de ellas tiene a su vez y comparte muchísimo de aquellos fenómenos que tienen que ver con el registro propiamente visual y con la interpretación fonemática de las palabras que componen al número, ¿no? Entonces, para el caso del procesamiento numérico, no se han estudiado vías específicas, pero si nos ponemos a analizar por dónde pues ingresamos el número, pues podríamos hablar de estas representaciones ya en corteza e incluso en cerebelo. La disgrafia no es, bueno, dentro de la categoría de disgrafia, Ana Paula, pues no, definitivamente la disgrafia superficial, bueno, en este caso sí, bueno, la disgrafia superficial es lo que les denominaba, ¿no? Definitivamente, pues tiene que ver con errores de tipo ortográfico, ¿sí? Entonces, se ha considerado dentro de esa clasificación, me estoy volviendo para atrás, ¿sí? Que existe una dificultad específica donde el niño comete, pues, errores de orden ortográfico. Entonces, sí, la disgrafia superficial se ha considerado o se denomina también la disortografía. Para la clasificación general, no, porque la disgrafia tiene dentro de sus componentes a la disortografía como tal, ¿no? Pero para esta clasificación que habíamos visto de los tipos y sus características asociadas, sí, es una disgrafia que corresponde justamente al fenómeno de disortografía. Perdón, Hilding, me decías de la infografía, ¿no? Sí, en el caso de la infografía, dentro de la consigna misma estaba la utilización de cualquier otro programa, pero que, como le decía a Ninoska en su momento, respete, ¿sí? Respete lo que es la producción de una infografía. Entonces, por ejemplo, la utilización del PowerPoint, ¿sí?
un PowerPoint que me permita elaborar una infografía, ¿sí? Entonces, si vemos cómo se elaboran infografías, podemos llevar, pues además de lo que queremos hacer, llevar imágenes, por ejemplo, hacia el PowerPoint y armarnos pues una infografía adecuada, ¿no? Entonces, si se les dificulta mucho con el programa, pueden utilizar otro recurso, el que ustedes vean conveniente, sí, pero nada más pues respetando esas reglas. Bueno, entonces no sé si hubieron más preguntas o dudas. Ah, bueno, lo que les decía para finalizar esta situación en cuanto al trastorno del aprendizaje no verbal, en cuanto a sustratos neurales propiamente, ¿sí? Bien les decía que este fenómeno es uno de los fenómenos pues menos estudiados dentro de los trastornos de aprendizaje como tal, ¿sí? Para el caso entonces dentro de los sustratos neurales pues no se han hecho referencias propiamente de estudios, ¿no? Que se hayan realizado para entender cuáles son los sustratos neurales. Pero si nos ponemos a pensar nuevamente en este fenómeno de cómo el niño pues tiene dificultades, por ejemplo, para el procesamiento propiamente de la información, para fenómenos de adaptación, ¿sí? De aprendizaje netamente social, pues vamos a entender que este fenómeno del trastorno del aprendizaje no verbal pues tendría que tener repercusiones importantes en lo que compete pues al lóbulo frontal, ¿no? Entonces el lóbulo frontal tal vez sería uno de los referentes más interesantes en cuanto a sustratos neurales para explicar el trastorno del aprendizaje no verbal. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche y pues éxitos para el siguiente módulo que viene a continuación, ¿sí? Entonces, muchas gracias pues chicos.